Hola, buenas tardes. ¿No suena? ¿No suena? ¿Suena? Vale. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda actividad de la Carpa de la Palabra en la Semana Negra. Tengo el placer de poder charlar esta tarde con Almudena y Rebeca Martínez Cardeñoso, que son las fundadoras de la editorial Duermevela. Duermevela es una editorial muy joven, pero que tiene un gran futuro por delante, que le ha dado una vuelta a lo que es la edición de la novela fantástica en España. Y bueno, pues por presentaros un poco pues, quién es quién, las dos artífices son hermanas, son de aquí de Gijón. Rebeca, la tengo aquí, es licenciada en Económicas y además tiene formación como traductora. De hecho, es la traductora de algunos de los libros de la editorial. Y Almudena es licenciada en Bellas Artes y además de otras muchas cosas y de ser profe de pintura, bueno, pues también es un poco la que coordina todo el tema artístico. Entonces, yo lo primero, claro, que quería preguntaros, yo os voy a preguntar, vais contestando según vayáis queriendo, es ¿por qué? ¿Cómo surge la idea de formar una editorial, de crear una editorial y además juntas? Usamos este, ¿no? Sí, pues bueno, la idea de la editorial en realidad surge del amor por la literatura de las dos, del amor por los libros y también de las ganas que teníamos de hacer algo juntas, de tener un proyecto pues familiar y hacer algo pues eso, relacionado con la literatura. Y en concreto con la fantasía, porque es una literatura que a nosotras nos encanta y que es verdad que habíamos dejado de leer en algún momento porque no encontrábamos nada que nos emocionara, que fuera un poco distinto. Leíamos como siempre lo mismo, ¿no? Y veíamos que en otros países pues sí que se publicaban cosas interesantes. Y pensamos que ahí pues teníamos ese hueco de traer algo nosotras que nos estaba viendo. Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Sí, que nosotras siempre quisimos montar algo juntas y al final estábamos teniendo, teníamos unos trabajos que no estábamos nada convencidas con ellos y pues nos animamos, nos tiramos a la piscina un poco con este proyecto que es un poco el sueño de nuestras vidas. Nos llevará igual la vida por delante, pero ahí estamos. Vale, ¿por qué os decidís por la fantasía? Que es dentro, si ya es complicado escribir literatura, o publicar, en vuestro caso, literatura de género, en España la fantasía parece que es todavía menor dentro de estos géneros. ¿Por qué fantasía? ¿Y por qué el tipo de fantasía que vosotras elegís? Precisamente por eso, ¿no? Porque es un género un poco denostado, que creo que es un gran desconocido en España, porque hay mucha gente que tiene la idea preconcebida de que la fantasía es El Señor de los Anillos y Juego de Tronos, y nosotras concebimos el género como algo muchísimo más amplio y extenso, y actualmente se están publicando grandes obras realmente muy diversas y muy accesibles, que no estaban llegando a España, porque en España el público estaba muy limitado, se traían obras sobre todo escritas por hombres, blancos, heterosexuales. Era un tipo de público muy marcado y un tipo de obra que pues sabían que iba a vender muy bien, pero el género es muchísimo más amplio y de hecho en los años 80, 90 aquí en España se publicaban cosas muchísimo más interesantes de las que estaban publicando cuando empezamos nosotras. Entonces queríamos un poco volver a traer eso, que se viera que es un género pues, en el que tiene cabida todo tipo de público. Sí, yo creo que eso, y esa es la clave también de traer cosas nuevas que no estaban llegando, de escritores racializados, que hablen de otras culturas, también de LGTBI, etcétera. Y también queríamos recuperar obras de autoras más clásicas en el género de los 70, 80, 90, que o se publicaron en esa época y desaparecieron o ni siquiera se publicaron, ¿no? Entonces eran un poco esas dos vertientes que veíamos que faltaban. Me interesa mucho, y me imagino que al público presente también, saber cómo os distribuís el trabajo dentro de la editorial. Es decir, qué hace cada una, qué parcela es la que hacéis las dos, qué es lo que tenéis que hacer las dos, porque imagino que será un poco una locura ocuparse de todo. Sí, pues ahí nos repartimos, lo que es la selección de manuscritos, pues lo hacemos las dos, lógicamente, que somos dos, pues a las dos nos tiene que enamorar el texto que queramos traer. Y luego yo llevo más la parte pues, o bien de traducción o cuando traduce otra persona, pues de corrección del texto.
y sin embargo Almudena pues se encarga de toda la parte visual, ¿no? Que también es algo a lo que queríamos darle mucha importancia, y pues siempre buscamos diferentes ilustradores, etcétera, y también ella se encarga, que también es importantísimo para nosotras, de todo el tema de redes sociales, que como somos una editorial muy pequeña, pues es una ventana que tenemos al mundo y es como nos conoce muchísima gente. Quería preguntaros cómo seleccionáis los libros del catálogo. Me imagino que leéis mucho. ¿Qué criterio tiene que tener un libro para ser duermevela? Si estáis de acuerdo, si os cuesta poneros de acuerdo. Bueno, el criterio principal es que nos guste mucho a las dos. O sea, eso es imprescindible. Puede haber otras cosas, pero lo de que nos guste a las dos y nos encante es imprescindible. Luego, claro, hay muchos libros que nos gustan mucho, pero no encajan con nuestra editorial, y entonces eso también lo tenemos muy en cuenta. Tenemos como unos valores muy claros que queremos transmitir con la editorial. También es un poco pues lo que te decíamos antes, ¿no? De traer autoras clásicas, un poco renovar todas estas autoras que se han dejado de publicar o que nunca se llegaron a publicar. Queremos traer sus obras, pues que tenga esa diversidad cultural o que tenga una diversidad de género. Queremos que sean obras que sean muy entretenidas, muy divertidas, pero que aporten algo, que tengan esa parte igual más de pues, reflexión, que te dejen algún pozo de reflexión de algún tipo, sea del tipo que sea, pues eso es lo que buscamos, algo que se quede contigo también. Entonces, bueno, es una labor de leer muchísimo, principalmente. Cuando llevas un tiempo ya empiezas a ver pues, autores, muchas veces nos ayuda autores que se gustan entre sí. O sea, muchas veces publicamos autores que son amigos, que es como, bueno, es que estamos de acuerdo, tenemos las mismas ideas. Y bueno, vas viendo, pero es buscar todo el rato, leer mucho y luego, pues claro, está la fase de que luego tienes que conseguir los derechos, que eso, claro, esa es otra parte también. Sí, no, está bien. Eso es una cosa que os quería comentar, el tema de los derechos. ¿Hasta qué punto, al ser una editorial nueva, ha sido difícil conseguir determinados derechos o es algo que no os costó demasiado? ¿Cómo fue el proceso de arrancar un poquitín? Porque una vez que ya arrancáis, imagino que es más sencillo, pero al principio, ¿cómo fue? Pues al principio fue bastante surrealista porque nos coincidió además con la pandemia. Cuando quisimos empezar a contactar a los agentes literarios para pedir derechos, claro, mandábamos emails o llamábamos y no había respuesta, pero tú no sabías si era porque la gente es que estaba en su casa, no había nadie al otro lado, ¿qué pasaba, no? Entonces, bueno, poco a poco en esos meses ya empezamos a establecer conexión. Y la verdad que al principio no fue tan complicado como pensábamos. Creo que porque realmente, aunque llevamos poco tiempo, han cambiado algo las cosas en este poco tiempo y había menos interés en ese momento. Y sin embargo ahora hay un poco un boom en el que sí que se están publicando más cosas de fantasía y ya hay que andarse con más... Hay que ser muy rápido, como quien dice. Bueno, una cosa que vosotros publicáis muy pocos libros al año, de momento, 7, 8 más o menos, ¿no? Es lo que publicáis. Vale, estaba leyendo el otro día que en España se publican más o menos unos 90.000 libros al año. Tú vas a la librería y lo que ves esta semana ya no lo ves la semana que viene encima de la mesa. ¿Cómo lidiáis con esto? ¿Cómo lidiáis con un mercado saturado? ¿Qué utilizáis? ¿Qué armas tenéis? Bueno, eso es una de las cosas más difíciles con las que nos encontramos, porque además, si os fijáis, en realidad casi todos los libros que podemos ver en una librería son de 2 editoriales. Actualmente hay un monopolio editorial realmente en España muy marcado, y entonces el espacio que hay para editoriales pequeñas cada vez es menor y es más complicado hacerse un hueco, porque es que esas 2 editoriales además utilizan técnicas muy agresivas para expulsar todo lo que no sean ellas. Entonces, bueno, es muy difícil, una labor que igual tienes que hacer más poquito a poco, de contactar con libreros, de hablar uno a uno con todas las librerías, con que la gente te vaya conociendo poco a poco, que pidan tus libros. Es luego también una labor en redes sociales, estar muy presente, estar siempre ahí, intentando crear contenido. En fin, al final es ir peleando poquito a poco, pero es como una lucha contra un titán que a veces es complicado, es una parte muy complicada. Sí, yo creo que para nosotras sí que las redes fueron muy, muy importantes. Y sobre todo al principio, claro, que
que no nos conocía nadie, y a través de redes sí que tuvimos muy buena respuesta y enseguida la gente, bueno, pues empieza a compartir, bueno, sí que genera cierto interés, ¿no? Una editorial nueva. Y tanto en Instagram como en Twitter, pues sí que realmente son los canales que más utilizamos de contacto directo, que eso es algo que ha cambiado en los últimos tiempos, ¿no? Que antes nadie sabía qué editorial había detrás del libro, ¿no? Era como una cosa que ni se pensaba. Y ahora sí que hay un poco, a veces, una conexión directa, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que a los que somos muy lectores nos pasa, que vamos buscando determinadas editoriales, es algo que antes no pasaba o que solamente había dos y las otras no tenías acceso a ellas. De todos modos, aquí hay, no sé cómo lo veis vosotras, pero hay como un boom, igual que en los 90 hubo un boom con la música, ahora hay como un boom con las editoriales asturianas y editoriales que van subiendo para arriba y que las ves y que te las encuentras, donde vayas te encuentras sus libros. No sé si vosotros lo percibís o por qué pensáis que surgen tantas editoriales aquí. Bueno, el motivo no lo sé, pero sí es verdad que aquí hay editoriales muy potentes y que de hecho para nosotras han sido ejemplo, ¿no? Y de cómo se hacen las cosas bien y que nos han inspirado mucho a intentarlo. También muchas veces es eso, es como tener algún precedente y dices, bueno, pues si esta gente de Gijón mismo ha montado cosas tan interesantes, Satori, Hoja de Lata, etcétera, pues dices, jo, sí que se puede, ¿no? Tenéis un catálogo muy interesante y hay una cosa que llama muchísimo la atención en vuestros libros, que es lo cuidadas que están las ediciones. Así que es una pregunta para Almudena. Es un poco cómo cuidas todo el tema de las ilustraciones, por dentro, los pequeños dibujitos. Está muy cuidado. ¿Cómo llevas todo este tema? ¿Cómo seleccionas también ilustradores? Bueno, esto era también otro como de nuestros propósitos cuando fundamos la editorial, de intentar que los libros fueran no solo que estuvieran cuidados en su texto y por dentro en la traducción, sino también por fuera, porque hay muchas editoriales que ya sabemos que utilizan bancos de imágenes y no gastan en absolutamente nada, ponen ahí con Arial el título y imprimir y hasta luego, y bueno, sale muy bien, muy barato. Pero nosotros queríamos precisamente pues dar esa importancia a la parte más creativa y lo que buscamos sobre todo es la personalidad de cada libro. Con cada una de las novelas hemos elegido diferentes ilustradores que creemos que encajan un poco con el espíritu de la obra, que es algo que hacemos también con la elección de los traductores. Y bueno, realmente es un trabajo mano a mano con el ilustrador que se encarga de esa parte más visual de la cubierta. Y luego yo suelo encargarme de algunos detalles ilustrados cuando creemos que el libro realmente lo requiere. Son detallitos un poco que también es una especie de plus para hacer ese objeto como más cuidado, y a veces incluimos pues mapas, apéndices, cosas que nosotras como lectoras apreciamos muchísimo, pues intentamos darlo también. Sí, yo creo que eso, lo que dice Almu, que nuestra idea era que cada libro tuviera su personalidad por dentro y por fuera, ¿no? Incluimos también a veces pues posfacios en los libros más cortitos, hablando de pues, el tema del que sea el libro, ¿no? Y bueno, luego también que es que hay ilustradores increíbles en España y también pues es un gusto poder trabajar con ellos y ver las cosas que hacen. Llama mucho la atención, como decía, todo el tema visual, todo el tema de pues las ilustraciones y demás, y también ponéis mucho cuidado en la traducción, que ese es un tema que recae más sobre ti. Eres traductora de muchos de los libros. ¿Qué libro te ha resultado más difícil traducir y por qué? Sí que eso, pues buscamos, igual que con los ilustradores, que al traductor le encaje la obra, ¿no? Porque al final, pues es un trabajo que tú haces con gusto y con algo que te interesa, es que lo vas a hacer mejor, sea lo que sea, ¿no? Y eso se nota. Y que me resultara más complicado, bueno, cada uno tiene su cosa. Quizás los libros de Jelly Clark, La maldición del tranvía 015 y El señor de los Jin, no tanto porque fuera complicado, sino porque son libros muy entretenidos, detectivescos y tal, pero están ambientados en un
Cairo alternativo del siglo XX, steampunk y tal, y se nota mucho la faceta de historiador del autor, que aparte de escribir fantasía es historiador, y entonces cada palabra, cada cosa, cada detalle estaba puesto ahí con mucha intención, ¿no? Y realmente era un trabajo de investigación importante ser fiel a todo lo que quería contarnos. Antes, en la actividad anterior, que ha sido un cuentacuentos, uno de los cuentos que ha contado Paco Abril era un cuento de Roald Dahl y lo ha hecho con toda la intención por el tema de la censura. Se habla mucho de todo el tema de la censura que ha habido con Roald Dahl, de si se debe, no se debe, se puede o no se puede censurar historias, o que es un poco también como blanquear o modificar, aparte de pues tratar a los niños un poco como seres inferiores que no entienden. Yo no sé vosotras si os habéis topado con alguna historia, con este tipo de problema, bien de censura o bien de esto, no sé si lo van a entender, no sé si va a ser bien recibido, si os lo habéis planteado con algún libro que habéis publicado o que no habéis llegado a publicar. Bueno, nosotras realmente de censura o demás no nos lo hemos encontrado nunca, pero sí que es verdad que con la saga del Tensorado, que además fueron los primeros libros que sacamos, la saga en sí está escrita en lenguaje no binario y bueno, eso es un tema que realmente cuando lo publicamos no había muchos libros escritos de esta manera. Entonces, bueno, son libros que ya llevaban unos cuantos años desde que se habían publicado en inglés, que habían ganado un montón de premios, que eran muy famosos, pero no acababan de publicarlos aquí en España y yo estoy convencida de que era por ese tema, ¿no? Porque era un riesgo hacer la publicación del libro manteniendo, pues, siendo fiel, ¿no? al lenguaje neutro. Y claro, nosotras, pues, cuando lo hicimos con toda la intención, contratamos a una traductora también no binaria y que entendiera el texto y fuera lo más fiel posible. Y bueno, como siempre te encuentras con gente que tiene la cabeza muy cerrada y no acepta estas cosas, pero lo importante al final es siempre ser fiel al texto, a los autores, y eso es lo más importante. Sí, pues sí, efectivamente. Al final eso, pues es que esto es una historia en la que las personas no tienen género al nacer, lo eligen en el futuro, todo el mundo es así, ¿no? Y realmente, claro, el autor tenía toda la intención al contar esta historia. Entonces sí, sin duda, pues había que respetarlo. Vosotras tenéis una web muy buena en la que pues tenéis una tienda online en la que se pueden comprar todos vuestros libros. Y una cosa que me llamó la atención para bien, que me pareció fantástica, es que tenéis no solamente el listado de autores en los que podéis pues ver un poquitín toda la trayectoria y lo que ha hecho cada autor, sino que también incidís en los ilustradores, incidís en los traductores, supongo que porque os toca directamente como ilustradora, como traductora, pero bueno, fue un detalle fantástico porque normalmente no lo tienes. Tú buscas una web de libros, de una editorial y no sabes quién ha traducido eso, o es una línea. Entonces, bueno, me pareció muy interesante. Y luego, por ejemplo, también me pareció interesante que en vuestra web se pueden comprar los libros en formato papel, formato físico, o en ebook. ¿Qué vendéis más, papel físico o ebook? Vendemos más en papel, sin duda, bastante más. Pero sí que vendemos también en ebook. Y bueno, pues como todo lo que hacemos, también en parte como lo leemos, como lectoras disfrutamos de leer en ebook, pues también para nosotras era importante que estuviera disponible. Y también por un tema de accesibilidad. Hay personas que que tienen problemas de visión y no pueden leer libros en papel y sin embargo con el ebook pues le das acceso, ¿no? Entonces sí, eso es algo que para nosotras nos gusta ser capaces de ofrecer como diferentes formatos. También tenemos algunos libros en audiolibro, poquitos, pero esperamos que vayan siendo cada vez más. Sí, al final creo que cada formato tiene sus ventajas y sus adeptos, ¿no? Pero sí, de momento las ventas más en físico, sí. Antes de pasar a hablar de cada uno de vuestros libros, quería haceros una pregunta. Esto ya es una curiosidad mía. Cuando yo me reúno con mis amigos, todos muy lectores, siempre tenemos una agria polémica acerca de si ahora se lee igual que antes o menos que antes, por el tema digital. ¿Vosotros creéis, sois más jóvenes también, creéis que se lee lo mismo o que se lee menos o que se lee más? A ver, ¿tú qué crees? Bueno, no sé, yo diría que, por ejemplo, en la pandemia hubo un boom
de lectura y todavía estamos en esa ola. Yo creo que eso nos ha beneficiado muchísimo, en algo al menos, y es en el mundo de los libros, ha crecido muchísimo. Y lo que está claro que dice absolutamente todos los libreros con los que hemos hablado es que los niños y los adolescentes leen muchísimo, que ahora mismo los adolescentes leen una barbaridad, que la gente tiene esa concepción como de que no leen nada, pues no son grandes lectores, entonces eso es muy positivo, desde luego. Yo creo que se lee más. Sí, sí que, y también de hecho lo vemos en redes, ¿no? Que nosotras, aunque nuestros libros la mayoría son más para público adulto, algunos sí que son más juveniles y realmente hay una comunidad lectora de gente joven súper activa, muy participativa, que se vuelca mucho y bueno, sí, que al final como que se crean comunidades alrededor de esto como de cualquier otro hobby. Yo creo que eso también como que genera más unión, ¿no? Y bueno, lo avanzabas tú, vosotros no sois, aunque en principio la actividad que tenemos aquí a primera hora de la tarde sea una actividad pensada para jóvenes lectores o niños, no sois una editorial que publique el libro juvenil, que bueno, también sobre eso se puede hablar mucho, porque el año pasado, por ejemplo, en esta misma carpa tuvimos una charla con Carlo Frabetti y él lo decía, que él nunca escribe para un público juvenil, él escribe para personas, pues que hay veces que sus historias las pueden leer personas jovencitas, pero me parece que tiene sentido. Sí habéis traído 4 libros que sí pueden ser a lo mejor más adecuados para un público juvenil, ¿vale? Entonces, sí me gustaría que nos hablaréis de cada uno de estos libros, ¿vale? Y nos contaréis un poquitín, bueno, pues de qué va cada uno. Pensad que tenéis aquí un público estupendo que está deseando comprar vuestros libros para ellos, para sus hijos, Entonces, bueno, vendednos vuestros libros, contadnos un poquitín de qué va cada uno de ellos. Sí, pero es interesante lo que apuntas también de las etiquetas y de las categorías, que a nosotras nos da muchos quebraderos de cabeza, porque de hecho incluso a la hora de, con la distribuidora, definir qué libro es juvenil, qué libro es adulto, es muy difícil, porque al final depende tanto de quién lo vaya a leer, de los intereses que tenga, de lo que haya leído antes, que es todo, realmente mucho es aplicable. O sea, mucha gente joven disfruta de nuestros libros adultos y desde luego los adultos podemos disfrutar de lo juvenil, vamos, sin duda. Pues bueno, podemos hablar de Las mareas negras del cielo, que es el primer libro de la saga del Tensorado. Estas son 4 novelas muy cortitas y están ambientadas en un mundo de fantasía asiática en el que hay un protectorado, hay un gobierno despótico y que gobierna gracias a la magia, y en ese mundo pues poco a poco se va forjando una revolución, ¿no?, que viene llevada por la tecnología. Luego, como comentaba antes, también es un mundo en el que la gente nace sin género, las personas no tienen género hasta que cuando ya llegan a la adultez eligen si quieren ser género femenino o masculino o seguir siendo no binarias. Y luego también es una saga muy peculiar porque cada uno de los 4 libros está protagonizado por una persona distinta, tiene un ritmo. El primero son 35 años en la vida de los protagonistas, el segundo son 2 días, el tercero son unos informes epistolares, una investigación, el cuarto es una especie de monólogo contándote la historia de la villana, ¿no?, de cómo llegó hasta ese punto. Son libros pues súper ágiles en los que hay dragones, hay velociraptores, hay pues eso, revolución, magia. Bueno, son muy muy divertidos, muy entretenidos y te hacen pensar mucho también, te hacen plantearte muchas cosas de, bueno, ¿cómo habría sido yo? ¿Qué habría hecho? ¿No? Claro, es que te ponen en una situación y lo hacen muy muy bien. Sí, el tema además del Tensorado es que es uno de los libros, yo creo que yo por lo menos estoy más orgullosa porque más personas nos han dicho que son libros importantes que estén en castellano y como que se han sentido representados por fin en un libro que es algo pues eso, muy importante y muy valioso. Pues no sé, también podíamos hablar de Cuando la luna era nuestra, que es realmente el libro más juvenil que tenemos en el sentido de que ha ganado premios dentro del formato de Young Adult y demás, y es un libro que forma parte del realismo mágico y que es un poco esta ola nueva del realismo mágico en el que la magia está muy presente, pero las protagonistas suele estar escrito por autoras femeninas y que tiene como un universo muy peculiar y muy evocador y bucólico. Y aquí nos presentan a 2 niños que llevan toda su vida siendo amigos, que son Miel y Sam, solo que la peculiaridad es que a Miel le crecen rosas de las muñecas
y Sam está todo el día pintando lunas por todo el pueblo. Es como un pueblo muy encantador, muy atrapante, y en el pueblo viven 4 jóvenes que están obsesionadas con esa magia, ¿no? Que quieren robársela. En el pueblo creen que son unas brujas. Y entonces se crea como un sentimiento, una atmósfera muy peculiar. Está ambientado en otoño y es como que los olores, las texturas, todo lo tiene muy claro el libro. Y bueno, es una novela que habla sobre todo es aceptarte, ¿no? Aceptarte sea uno mismo. Habla de la realidad trans de una manera muy distinta. Y también lo que tiene es que cada uno de los personajes tiene ascendencia de una zona geográfica distinta, porque Sam tiene pues ascendencia pakistaní y Miel latina. Y bueno, pues eso, es un libro realmente bonito, especial y sí que encajaría muy bien con un público juvenil realmente. Sí, yo creo que también es muy bonita pues toda la historia de amor y lo que dices, de aceptación de ti, de cada persona, pero también como de tu entorno, ¿no? Pues es un poco como a veces, antes de que tú mismo hayas entendido algo, la gente que de verdad te conoce ya lo sabe, ¿no? Y cómo está o no está, te apoya, ¿no? Te deja tu espacio. La verdad que sí, es muy, muy bonito ese libro. Y bueno, luego tenemos El hechicero de la corona, que lo definimos como Jane Austen con dragones, que creo que y con magia, que creo que es como la mejor esta, que eso pues es una Inglaterra de la época de la regencia en la que hay magia, ¿no? Y la magia está desapareciendo. Entonces los protagonistas son pues el hechicero real, que es el primer hechicero real, que es negro, que es un esclavo liberado. Y entonces, claro, todos los demás magos le tienen una tirria espantosa y quieren librarse de él porque es una vergüenza que esté ahí ese hombre. Y luego la otra protagonista, Prunella, pues es una joven señorita que tiene mucha magia, pero claro, en aquella época y en aquella sociedad las mujeres no pueden practicar magia porque eso no está bien visto, solo para tareas del hogar y esas cosas. Entonces, bueno, pues son un poco ellos dos unidos ahí luchando un poco contra viento y marea intentando solucionar el problema. Y es una novela súper divertida, súper irónica, muy ágil, pero bueno, que te va soltando todas sus pullitas, ¿no? Sí, ese libro también es como uno de los más queridos de la editorial, que le gusta muchísimo a la gente, y Zhen Cho es una de nuestras autoras favoritas. Hemos sacado ya 3 libros de ella, o sea que es que somos las fans número 1. De hecho, este libro sacamos ahora su secuela, que es también una pasada. Está ambientado en el mismo universo, aunque con otros personajes. Y es una autora que merece la pena. Y luego el otro que trajimos, que creemos que también que puede encajar bastante con el público juvenil, es el de La maldición del tranvía, que estábamos comentando antes, que está ambientado en un Cairo steampunk de principios del siglo XX. Es una historia de detectives realmente. En ese universo pues existe la magia, existen los jinns, que son estos genios de la cultura árabo-islámica, existen los autómatas y claro, entre tanto lío pues hay muchos entuertos, ¿no? que lidiar con ellos, y entonces existe un ministerio que se dedica pues a pues simplemente investigar estos casos, ¿no? Entonces este es un caso en el que hay un tranvía maldito, como dice el título, y los 2 protagonistas, que son 2 agentes, tienen que descubrir qué ha ocurrido. Lo interesante del libro, sobre todo, aparte de que es una lectura muy ágil, muy entretenida, muy divertida y demás, es esa ambientación que tiene tan marcada, porque en este universo alternativo Egipto era una superpotencia, porque siempre tienen que ser las superpotencias las occidentales, y entonces imaginar cómo sería una superpotencia ambientada en el norte de África y con toda la multiculturalidad, ¿no?, que tienen y demás, está muy presente en el libro, desde tema religioso, gastronómico. Luego pues están las mujeres luchando por el voto femenino en esa época. Es como muy interesante todo lo que crea, toda esa ambientación, dentro de que es una historia de detectives, de encontrar al malo y ya está, ¿no? Entonces está muy bien la mezcla. Y bueno, este libro tiene una secuela que también publicamos el año pasado, y es un autor que es de los más reconocidos actualmente porque ganó un montón de premios, ¿verdad? Ganó el Nebula, el Locus. Sí, Jelly Clark es una autora ahora que está muy en boga, efectivamente. La verdad es que apetece leerlos todos. Yo no sé si alguien del público tiene alguna pregunta para Almudena, para Rebeca. ¿No? Nada, no sé, bueno, si podéis hablarnos un poquitín de vuestros próximos proyectos, qué vais a sacar ahora,
Si os habéis, también me apetecía saber si os habéis planteado en algún momento abrir no solamente a fantasía, buscar ciencia ficción, aunque os mantengáis un poco en el género libro ilustrado. Si lo contempláis o de momento no, de momento seguís con la misma línea. Bueno, sí que hemos publicado ya literatura de ciencia ficción. Por ejemplo, Tierra Profana es un libro que es una ucronía y que tiene realidades paralelas, o sea que yo creo que encajaría más dentro de la ciencia ficción. O, pues no sé, es que el tema es que nosotros publicamos género fantástico que incluye cosas bastante bizarras, como, pues por ejemplo, una novela con filosofía, como es La ciudad justa, que tienes a Platón y tienes un montón de teorías y a los dioses griegos por ahí en medio. O sea, que tampoco nos limitamos a lo que es la típica fantasía o cuando la luna nuestra al final es realismo mágico. Al estar buscando cosas un poco distintas, pues no nos cerramos en absoluto a eso. También nos gusta mucho el tema de los libros ilustrados. Hemos publicado varios. La mujer de terracota, que es un cuento ilustrado por Zencho, precisamente. Es un relato que ilustramos con Kulan, una autora china una ilustradora china que reside en Reino Unido. Y luego tenemos también El Señor de la Noche, que es una novela clásica muy, muy reconocida de Tanith Lee, una autora británica muy importante, de la que encargamos una serie de ilustraciones a Sebastián Jacobino, que es un ilustrador argentino que hizo un trabajo brillante. Y bueno, este año tenemos también una novela ilustrada que es Lanza, que saldrá en septiembre. Es quizá nuestra apuesta más fuerte este año. Es una novela que está también pisando fuerte. Es un retelling artúrico desde un punto de vista más queer y la verdad es que es una historia totalmente única. Y en este caso pues tenemos las ilustraciones de Robin Akai, que son las que salieron originalmente en la edición en inglés. Nos gustaría trabajar más con el tema de las ilustraciones. El tema es que siguen siendo un despropósito los precios del papel y demás. Entonces, a veces es un poco encaje de bolillos lograr conseguir de lo que quieres a lo que luego puedes conseguir, ¿no? Es un poco eso. Sí, yo creo que nuestra idea es eso, pues seguir en esta línea, dentro de que es una línea muy amplia. Y quizás otra cosa que vamos a hacer este año, que nos hace mucha ilusión, es que sacaremos una antología de relatos navideños que está escrita por autoras nacionales, ¿no? Que hasta ahora siempre habíamos trabajado con traducciones y será el primer libro que sacaremos en noviembre. Eso, pues todo autoras de aquí y con sus visiones y sus historias de fantasía ambientadas en Navidad. Pues ha sido un placer hablar con vosotras. Me parece pues, una apuesta fantástica la que tenéis, no solamente por el cuidado y el mimo con el que seleccionáis y publicáis y editáis, porque además se nota ese cariño, sino por también los temas que tocáis, por cómo buscáis un poquitín, bueno, pues que hay determinados temas que pueden a lo mejor ser un poco más complicados o más incómodos, o como decías, que haya lectores que se puedan sentir identificados, ¿no? Me parece muy importante. Por supuesto, les recomiendo a todos comprar sus libros, disfrutar de la lectura y, bueno, pues vamos a tener un puesto de venta allí, ¿vale? Donde pueden comprar estos libros. Por supuesto, agradeceros aquí su presencia y agradeceros a vosotras mucho y que sigamos viéndoos por aquí. Muchas gracias.